From San Jose, Costa Rica, in Central America, we are broadcasting for Radio Sai Global Harmony. We offer this program at Bhagavan's Lotus Feet and from Prashanti Nilajam to the rest of the world. Now, there follows a special Spanish hour. Sairam. Hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, Amor en Acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. Una semana más, un programa más, que dicha, una hora más llevando espiritualidad en compañía de Teresita Borges. ¿Cómo está, Teresita? ¿Qué tal? Mucho gusto, feliz de nuevo porque ya estamos los tres otra vez acá. Claro, y en el segundo programa del año. Así es. Qué suerte, y por supuesto que Ronnie Martínez. ¿Qué tal, Ronnie? Buenas tardes, Ayrán. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Seguimos entonces dándole un gran abrazo a Gustavo Chettini desde la linda Argentina, quien nos envía continuamente informaciones muy actualizadas sobre Sai Baba. Vamos a presentar como inicio del programa una oración que escribió de su propia mano Satya Sai Baba. Y algo muy interesante es que se la envió a Kasturi, su devoto más cercano a él. Se la envió por correo estando Kasturi en el mismo ashram, diría que a unos 100, 200 metros. Fue una cosa interesante, una broma, algo que habría que entender, pero lo más importante es que es una oración que todas las personas deberíamos de tenerla porque es una oración a Dios y se acostumbra a hacerla al inicio del año. Escuchemos a Ronnie. Creo firmemente que no hay nadie más bondadoso que tú para derramar gracia sobre mí. Dime, Señor, ¿no es esta la razón por la cual estoy a tus pies de loto? Creo firmemente que vas a responder cuando rezo y suplico. Dime, Señor, ¿no es esta la razón por la que estoy clamando a viva voz por ti? Creo firmemente que tú estás siempre junto a mí para guiar rectamente mis pasos. Dime, Señor, ¿no es esta la razón por la cual soy tuyo día y noche? Creo firmemente que jamás puedes decir no sin importar lo que te pida. Dime, Señor, ¿no es esta la razón por la que anhelo una mirada tuya? Señor, ¿por qué esta demora en otorgar tus dones? Aunque sea mucho el tiempo que me hagas esperar y llorar, no te dejaré. Me quedaré tranquilo aquí hasta que tus amorosos ojos se vuelvan hacia mí. Just speaking to you makes it easier. Your touch, like razor. Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos para mi rebaño o algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio natural, este camino de amor, esta virtud de amor,
este deber de amor, esta obligación de amar. Continuamos con ¿quién es Bhagavan Sri Satya Sai Baba? Vamos a darle lectura hoy al capítulo 5 del libro El hombre milagroso, escrito por Howard Murphy, que nos da una sinopsis realmente de los primeros años y de la adolescencia de Satya Sai Baba. Escuchemos. Continuamos leyendo el libro Sai Baba, el hombre milagroso, escrito por Howard Murphy. Capítulo 5, Nacimiento e Infancia. Pero arrastrando nubes de gloria, venimos de Dios, quien es nuestro hogar. Cita de W. Wordsworth. Durante mis visitas a Prasanthi Nilayam, tuve la oportunidad de inspeccionar el pueblo donde nació Satya Sai Baba y hablar con los miembros de su familia que viven allí. El pueblo, Puttaparthi, está a medio kilómetro más o menos del ashram mismo. Es un lugar pequeño, descolorido por el sol, con blancas casas y estrechas calles de arena. La casa donde Baba vio la luz por primera vez está ahora reducida a unas paredes de ladrillos derruidos. Sus 2 hermanas mayores y un hermano menor todavía viven en el pueblo en casas de su propiedad. Su hermano mayor reside en otra ciudad, su madre vive en el ashram y su padre murió. Sin embargo, aunque he conocido y hablado con los miembros de la familia y a algunos viejos amigos, fue del historiador Kasturi de quien obtuve los principales datos acerca de los antecedentes, nacimiento e infancia de Sai Baba. La figura más destacada en los antepasados de su familia fue su abuelo paterno, Kondama Raju. Este señor era al parecer un pequeño terrateniente que poseía tierras de cultivo hasta cierta distancia de Puttaparthi. No era rico, pero sí lo suficientemente acomodado como para dedicar un templo a la diosa Satyabhama, la consorte del señor Krishna. Se le recuerda principalmente por la vida religiosa y devota que llevaba. También era destacado músico y actor y tomaba parte importante en los dramas y óperas religiosas representados en Puttaparthi y otros centros cercanos. En esos días, esta era la principal forma de entretenimiento en los pueblos. Muchos de los programas dramáticos eran sacados de las grandes epopeyas espirituales de la India, tales como el Ramayana. Una versión de esta larga obra se da en una serie de cantos. Kondama Raju la sabía toda de memoria. En su vejez, sus numerosos nietos solían reunirse a su alrededor en la casita donde vivía solo, para oírlo dar vida a los maravillosos cuentos de dioses y hombres dioses del Ramayana. Miembro constante de su juvenil y fascinado público era el pequeño Satya Narayana, que hoy se conoce como Satya Sai Baba. Esta educación de los nietos en la mitología y saber espiritual de las grandes epopeyas y puranas siguió durante muchos años. El viejo vivió hasta los 110 años, muriendo en 1950 en Puttaparthi con un canto del gran Rama en los labios. 24 años antes, en el año 1926, en la casa del hijo mayor de Kondama, Peda Raju, extrañas señales estaban anunciando un evento próximo. Los descendientes de Peda entonces eran un hijo y 2 hijas, y ahora, después de un largo periodo de esperanzas, plegarias y pullas a los dioses tutelares, su esposa, Eshwarama, estaba de nuevo en estado. Sus plegarias habían sido por otro hijo, y a medida que se acercaba la hora, sus esperanzas se elevaban, aunque también estaba perpleja, pues estaban sucediendo cosas muy extrañas en la casa. Por ejemplo, el gran tambura, adosado a la pared de la sala, a veces sonaba en medio de la noche cuando nadie podía tocarlo, y el madala, un tambor, que estaba en el piso, vibraba en la oscuridad como si una mano experta lo estuviera tocando, pero no se podía ver mano alguna. ¿Cuál podía ser el significado de tales cosas? Un sacerdote, versado en las cosas de lo invisible, les dijo que estos eventos indicaban la presencia de un poder benéfico y auguraban un auspicioso nacimiento. El año 1926 se conocía como de Akshaya, lo que significa el año que nunca declina y está siempre en su plenitud. Y el 23 de noviembre es siempre, de acuerdo con el viejo calendario, un día que debe dedicarse a la adoración del dios de las grandes bendiciones, Shiva.
Además, este año una cierta yuxtaposición de estrellas hacía que el día fuera todavía más auspicioso para adorar a Shiva. Así es que los habitantes del pueblo ya estaban cantando los nombres de Shiva cuando el sol empezó a delinear las rocosas colinas detrás de las amarillas arenas del río Chitravati. Y es justamente en ese momento en que el sol mostraba su cara por encima del horizonte, cuando bajo el techo de la casa de Peda Rayu nació el niño Satya Narayana. Se le dio este nombre porque los puyas y plegarias de su madre habían sido dedicados a esta particular forma y nombre de Dios. En realidad, Narayana es otra apelación para Vishnu, el segundo de la Trinidad hindú, mientras que Satya es el sánscrito para la verdad o realidad. Así es que Satya Narayana puede considerarse que quiere decir el verdadero Dios que todo lo penetra. No es nada extraño ni profano en las costumbres indias la de dar a un niño este nombre. La mayoría de los indios, hombres y mujeres, llevan uno o más de los 1000 nombres de Dios. Poco después de su nacimiento, el infante fue colocado sobre unas mantas en el piso. De repente, las mujeres que estaban en la habitación vieron que las mantas se movían de arriba a abajo de manera peculiar, como si hubiera algo vivo debajo. Lo había, una cobra, pero la serpiente no le hizo ningún daño al niño. Fuere, lo que pensaron las personas presentes en ese momento, esta aparición de una cobra en el cuarto del parto es considerada ahora por muchos de los devotos de Baba como muy significativa, siendo la cobra uno de los símbolos de Shiva. Sai Baba de Shirdi, se decía, había aparecido en varias ocasiones ante sus seguidores en forma de cobra. Desde el comienzo, la criatura fue favorita del pueblo, amada por su belleza, fácil sonrisa y dulce naturaleza. Cuando Satya empezó a corretear por las calles polvorientas y a aventurarse a través del barro de los arrozales y de las colinas desnudas de los alrededores, había ciertas características que lo hacían destacarse de sus jóvenes compañeros. Al contrario de la mayoría de los muchachos, tenía el corazón blando para todas las criaturas, humanas u otras. No podía soportar el causar o ver sufrimiento alguno. Esto lo hizo vegetariano desde temprana edad entre los comedores de carne que lo rodeaban. El señor Kasturi dice: él no se acercaba a los lugares donde se mataban o torturaban a puercos u ovejas, ganado o gallinas, o donde se ponían trampas o pescaba. Evitaba las cocinas y recipientes usados para cocinar carne de res o de ave. Cuando se seleccionaba un ave y se hablaba de ella en conexión con la cena, Satyanarayana, el muchachito, corría hacia el animal y lo apretaba contra su pecho y lo acariciaba como si el amor especial que le prodigaba pudiera inducir a los mayores a renunciar y salvar a aquella ave. Los vecinos lo llamaban Brahmanyani, debido a este tipo de aversión y su gran amor hacia la creación. Además, aunque rápido en las carreras, amante de los deportes al aire libre y ser uno de los primeros exploradores, Satya no quería tener nada que ver con deportes que involucraran malos tratos para los animales, tales como las peleas de gallos, las de perros contra un oso encadenado o las crueles carreras de carretas de bueyes que se celebraban a veces en las suaves arenas del seco lecho del río. Venían muchos mendigos a la puerta de la casa, y si el pequeño Satya estaba allí, no se rechazaba a nadie sin antes darle algo de comer. Es más, cuando él se encontraba con inválidos o ciegos por las calles, los traía a la casa e insistía en que su madre o sus hermanos mayores les dieran comida. A veces la familia se irritaba por estas constantes y costosas exigencias. Una vez su madre dijo: «Vamos a ver, si le doy comida a los mendigos, tú tendrás que quedarte sin comer». Esta amenaza no amedrentó al niño en absoluto. Estuvo inmediatamente de acuerdo en no almorzar ese día y lo hizo. Nada pudo persuadirlo de que se acercara a su plato. Esto sucedía frecuentemente, y es a través de estos eventos que la familia tuvo un primer vislumbre de las extrañas cosas que habrían de suceder en relación con el niño. En una ocasión, cuando se había lucido dándole de comer a los mendigos a costa de la despensa de la familia, él decidió no comer durante varios días. Aunque persistió en ello, no mostraba ningún indicio de hambre y seguía con sus actividades sin dar señales de debilidad. Cuando su preocupada madre le rogó que comiera, él le contestó que ya había llenado su estómago con deliciosas bolas de arroz con leche. ¿De dónde las había sacado?, le preguntó. Bueno, un viejo, Tata, se las había dado. Nadie había visto ni oído hablar jamás de tal persona, y la madre no quería creer la historia del pequeño Satya.
En eso, el niño levantó la mano para que la madre la oliera, pues, como la mayoría de los indios, la familia Raju comía con las manos, no con cubiertos. De la palma del niño, la madre inhaló una agradable fragancia de ghee, leche y cuajada, de una calidad pocas veces probada por ella. Así es que el niño, cuya simpatía por los extraños hambrientos le hacía cederle su propio plato, estaba nutrido por algún misterioso e invisible visitante. ¿Qué podía significar esto? Satya empezó su educación formal en la escuela del pueblo, donde se mostró vivaz y rápido en aprender. Sus talentos especiales eran, como los de su abuelo, el drama, la música, la poesía y el teatro, y hasta escribía canciones para la ópera del pueblo a la edad de 8 años. Más o menos para esa edad iba a la escuela elemental superior en Bukapatnam, a casi 4 kilómetros de allí. Uno de los maestros que lo conoció allí lo recordaba como un muchacho sencillo, honesto y de buena conducta. Otro escribió en un libro, publicado en 1944, que Satya a menudo solía venir temprano a la escuela, reunía a los niños alrededor suyo y conducía un culto, puya, usando una santa imagen y algunas flores que había reunido al efecto. Aun cuando los muchachos no sintieran inclinación hacia la ceremonia religiosa en sí, él no tenía dificultad en reunirlos alrededor suyo por las cosas que a veces producía para alegrar y ayudarlos. De un bolso vacío, él sacaba dulces y frutas, o si un camarada había perdido un lápiz o una goma, él producía uno del bolso. Si alguien estaba enfermo, él traía hierbas de los Himalayas y se las daba como remedio. Cuando los niños le preguntaban cómo realizaba esas maravillosas proezas mágicas, él decía que un tal Brahma Shakti obedecía su voluntad y le daba lo que él quería. Los niños no tenían dificultad en creer en seres invisibles o en aceptar que Satya tuviera un fiel ayudante invisible. Después de todo, él era su líder en casi todas las actividades, en teatro, atletismo y exploración, por ejemplo, y algunos de los muchachos comenzaron a llamarlo su gurú. Por esto es que cuando Satya fue a la escuela secundaria en Uravakonda, se encontró con que su fama se había extendido hasta allí y le había precedido. El señor Kasturi escribe en su libro sobre Sai Baba: los muchachos decían que era un buen escritor en Telugu, un buen músico, un genio en danza, más sabio que sus maestros, capaz de ver el pasado y de ver el futuro. Historias auténticas de sus logros y poderes divinos estaban en los labios de todo el mundo. Todos los maestros estaban ansiosos de que se le asignara algún trabajo en la sección en la cual había sido admitido, algunos por curiosidad, otros por veneración, y algunos por un malicioso impulso de probar que todo aquello era absurdo. Satya muy pronto fue el favorito de toda la escuela. Era el líder del grupo de oración de la escuela. Ascendía cada día al estrado cuando se reunía toda la escuela para las oraciones antes de comenzar el trabajo, y su voz era la que santificaba el aire e inspiraba a maestros y alumnos y les enseñaba a dedicarse a las tareas asignadas. El hermano mayor de Satya, Seshama, era maestro en esta escuela secundaria e hizo lo mejor que pudo para lograr la ambición familiar de que el joven Satya se educara para una buena posición como funcionario del gobierno. Sin embargo, las cosas marchaban rápidamente hacia un evento que habría de cambiar todas estas ambiciones mundanas. Era una de estas profundas y estremecedoras experiencias que, de una forma u otra, parecen a menudo, si no siempre, preceder las misiones de los grandes maestros e inspiradores de la humanidad. A las 7 de la tarde del 8 de marzo de 1940, Satya, mientras caminaba descalzo por el suelo, saltó al aire dando un gran grito y agarrando un dedo de su pie derecho. En el área había muchos grandes escorpiones negros y sus compañeros inmediatamente pensaron que él debía haber sido picado por uno. Pero en la penumbra no pudieron encontrar al negro culpable. Todos estaban muy preocupados por la creencia local de que nadie en Uravakonda podía sobrevivir a una mordedura de serpiente o de escorpión. Esta superstición parece estar relacionada con el hecho de que Uravakonda está dominada por una colina coronada por una roca de 30 metros de altura en forma de serpiente encapuchada. De hecho, el nombre del lugar mismo significa colina de la serpiente. Sin embargo, Satya durmió esa noche sin señales de dolor o enfermedad y parecía completamente normal al día siguiente. Todos estaban muy aliviados. Pero a las 7 de la noche, 24 horas después de la supuesta mordedura de escorpión, el muchacho de 13 años cayó inconsciente, su cuerpo se puso rígido y su respiración débil.
Su hermano, Seshama, trajo a un médico que le puso una inyección y dejó una mezcla para que la tomara cuando recobrara el conocimiento. Pero Satya permaneció inconsciente durante toda la noche. Al día siguiente recobró el conocimiento, pero estaba lejos de la normalidad en su comportamiento. Parecía a veces ser una persona diferente, rara vez respondía cuando se le hablaba, tenía poco interés por la comida. De repente empezaba a cantar o a recitar poemas, a veces citando largos pasajes en sánscrito que iban mucho más allá de lo que había aprendido en su educación y adiestramiento formal. De vez en cuando, su cuerpo se ponía rígido, como si hubiera salido de él y se hubiera ido a otra parte. A veces tenía la fuerza de 10, otras estaba tan débil como el tallo de un loto. Muchas veces se alternaban las risas y las lágrimas, pero ocasionalmente se ponía muy serio y pronunciaba un discurso sobre la más alta filosofía Vedanta. A veces hablaba de Dios, otras describía lugares lejanos de peregrinaje, en donde, ciertamente durante su vida como Satya Narayana Raju, nunca había estado. Sus padres vinieron de Puttaparthi, consultaron varios doctores que prescribieron diversos tratamientos, pero no hubo ningún cambio en el paciente. Algunos pensaban que un espíritu malo había tomado posesión del muchacho, quizás debido a la magia negra de alguna persona. Entonces, varios exorcistas probaron sus artes para invocar al espíritu malo y transferirlo a un cordero o ave de corral. Todo esto sin resultado. Finalmente, los padres llevaron a Satya a un lugar cerca de Kadiri, donde había un exorcista de gran fama. Este experto en brujería era un adorador de Shakti, ante quien, se decía, ningún espíritu malo se atreve a sacudir su cola ponzoñosa. Su sola apariencia era suficiente para asustar a cualquier fiera menor. Era de estatura gigantesca, con ojos inyectados, aspecto salvaje y maneras indómitas. Parecía trabajar en base al principio general de que si él hacía sufrir suficientemente el cuerpo de su paciente, el demonio que lo ocupaba se cansaría de la incomodidad y lo dejaría. Primero, el fiero exorcista realizó el sacrificio de una gallina y un cordero e hizo sentarse al muchacho en el centro de un círculo de sangre mientras cantaba sus encantamientos. Luego afeitó la cabeza de Satya y con un instrumento cortante marcó 3 cruces en el cuero cabelludo, tan profundas que salió sangre. En estas 3 heridas abiertas vertió el jugo de limones, ajo y otros frutos ácidos. Los padres que observaban este tratamiento se aterraron ante su severidad. También se sorprendieron de que Satya no emitiera el más mínimo quejido ni diera señal alguna de sufrimiento. Aparentemente, si había un inquilino espiritual, él también era inmune, pues no daba ninguna señal de su intención de salir. El despiadado exorcista hizo arreglos para que cada día en la mañana se vertieran 108 baldes de agua fría sobre las marcas en el cuero cabelludo. Esto se hizo durante varios días, mientras se sucedían otros duros tratamientos, tales como el de pegarle al muchacho en las coyunturas con un grueso palo. Finalmente, el adorador de Shakti decidió usar su arma más potente, reservada para los demonios más recalcitrantes. Esta es el Kalikam, que se describe como una mixtura de todos los ácidos del abracadabra en el repertorio de la tortura. Aplicó el Kalikam a los ojos de Satya. El cuerpo del muchacho se retorció bajo el impacto del dolor, su cara y cabeza enrojecieron y se hincharon de tal modo que estaban irreconocibles. Los ojos se redujeron a 2 rayas de las cuales salían lágrimas. Los padres y la hermana mayor, quien también estaba presente, lloraban de angustia al ver este espectáculo. Satya no hablaba, pero les hizo señales de esperar por él afuera. Cuando salió, les pidió que fueran y consiguieran un remedio que él conocía. Lo trajeron y lo aplicaron a los ojos del muchacho. La hinchazón se redujo y los ojos se abrieron en su tamaño normal. Cuando descubrió lo que había sucedido, el brujo se encolarizó por esta interferencia con su tratamiento, como la llamó. Había estado a 1 centímetro de sacar el demonio del cuerpo del muchacho, dijo, echando pestes. Pero los padres ya habían visto bastante. Pagaron sus honorarios y lo calmaron diciéndole que iban a fortalecer la resistencia del niño y lo volverían a traer para un nuevo curso del exorcismo del gran hombre. Sacaron a Satya de allí, evidentemente todavía poseído por el demonio, que seguía citando largos poemas en sánscrito, discurriendo doctamente sobre filosofía Vedanta y ocultamente sobre ética, que podía cantar bellos himnos sagrados y pedir que se llevara a cabo el Arati, un ritual e himno sagrado, porque los dioses estaban pasando por el cielo.
Los padres continuaron llevando a Satya a médicos y a varios tipos de curanderos, pero ningún tratamiento parecía producir efecto alguno. 2 meses pasaron en este vano intento de hacer volver al niño a la normalidad. No había vuelto a la escuela y permanecía en su casa en Puttaparthi. En la mañana del 23 de mayo, Satya llamó alrededor suyo a los miembros de la casa, menos a su padre, que estaba ocupado en su tienda de víveres. Con un gesto de su mano, el muchacho tomó del aire azúcar candy y flores y los distribuyó entre los presentes. Pronto los vecinos empezaron a entrar. Satya, de humor jovial, produjo más caramelos y flores y bolas de arroz cocido en leche para cada uno. La noticia de que su hijo estaba realizando lo que parecían ser siddhis delante de un grupo de personas llegó a Peda. De repente, el padre se colmó de cólera y resentimiento. No era suficiente que el muchacho les estuviera causando toda esta preocupación y tensión durante los últimos 2 meses. Ahora estaba dando un espectáculo con trucos estúpidos, escondiendo cosas y produciéndolas por prestidigitación, sin duda, aunque de dónde había aprendido el muchacho estos trucos no tenía idea. Como Satya llevaba ya mucho tiempo haciendo cosas inexplicables, quizás esto no era simple prestidigitación, sino algo, pero magia negra, hechicería. Así, con amargos pensamientos, Peda buscó un bastón bien fuerte y fue a la casa. Al abrirse paso entre la gente, alguien le ordenó ir y lavarse antes de acercarse al dador de dádivas. Esto lo exasperó y encolerizó todavía más. Parado delante de su hijo de 13 años y agitando el bastón amenazadoramente, le gritó: «Esto es demasiado, debe cesar. ¿Qué eres tú? Dímelo. ¿Un fantasma, un dios o un loco?» Satya miró a su airado y frenético padre y al palo levantado. Luego dijo con calma y firmeza: «Yo soy Sai Baba». Peda se quedó mirando a su hijo en silencio mientras que el bastón caía de sus manos. Satya continuó dirigiéndose a todos los presentes: «He venido para quitarles sus penas. Mantengan sus casas limpias y puras». Un miembro de la familia se le acercó y preguntó: «¿Qué es lo que quieres decir con Sai Baba?». Él replicó enigmáticamente: «Vuestro Venkabadota pidió que naciera en vuestra familia, así es que he venido». En la familia Raju había una tradición de un gran sabio nombrado Venkabadota, un ancestro que había sido considerado como un gurú por los pobladores de cientos de pueblos de los alrededores, pero solamente unos pocos de los viejos entre los que estaban reunidos alrededor de la casa Raju habían oído hablar de alguien llamado Sai Baba. Los que habían oído el nombre no tenían ninguna idea de quién era. Baba era, como todos ellos sabían, una palabra musulmana, y Peda pensó que quizás su hijo estaba poseído por el espíritu de un fakir musulmán. Los aldeanos que oyeron aquello sintieron temor y bastante extrañeza. De que había algo especial en el pequeño Satya, esto lo sabían desde hacía tiempo. De otro modo, ¿cómo podría hacer esas cosas milagrosas? Y ahora, desde su enfermedad, a menudo hablaba como un viejo sabio o un vidente. Pero, ¿quién era ese musulmán, ese Sai Baba? ¿Y qué podía posiblemente tener que ver con el muchachito que todos ellos habían conocido, admirado y amado durante casi 14 años? Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente. Tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje.
A continuación escuchamos el discurso dirigido a los estudiantes en el año 2002. Habla sobre la educación, qué es la educación y qué clase de educación debe de seguirse. La cultura es el esfuerzo constante hecho por el hombre para lograr su transformación de la falsedad a la verdad. Escuchemos. La mejor manera de amar a Dios es amar a todos y servir a todos. ¿Qué se quiere decir por educación? ¿Qué clase de educación debe perseguirse? ¿Cuáles deben ser las normas educativas? ¿Qué tipo de educación contribuye al desarrollo humano? ¿Qué beneficios derivamos del actual sistema de educación? Un verdadero estudiante es el que contempla sobre estas 5 preguntas y las comprende a fondo. El conocimiento superior y la sabiduría no son únicamente productos de la educación. El hombre puede adquirir estos sagrados poderes solo por medio de la cultura y del refinamiento ganado por medio de la educación. ¿Qué es la cultura? La cultura es el esfuerzo consciente hecho por el hombre para lograr una transformación en su vida diaria, de la falsedad a la verdad, de la no conformación con la autoridad de las Escrituras y de la evanescencia a la eternidad. Es un viaje espiritual hacia la divinidad. ¿Dónde está la divinidad? Está en cada ser humano como la personificación de la verdad. Lo que tienen que proteger hoy en día no es su país, sino la verdad y la rectitud. Ellos a su vez protegerán al país. Solo entonces disfrutará el mundo entero de paz y prosperidad. El universo entero está basado en la verdad y la rectitud. La creación emergió de la verdad y se fundirá en la verdad. ¿Hay algún lugar donde no exista la verdad? Visualicen esa verdad tan pura e inmaculada. La vida de cada ser humano está basada en la verdad. La verdad y la conducta recta, solas, están protegiendo el universo. Desgraciadamente, el hombre es incapaz de reconocer este hecho y está viviendo una vida miserable. La educación no es un ejercicio, ni tampoco es para uno ganarse la vida. Es con el fin de alcanzar la meta de la vida. Si reflexionan seriamente, podrán comprender que la divinidad es la que hace funcionar a la humanidad. Sin la divinidad, el hombre no puede vivir ni siquiera un momento. El hombre piensa, debido a su ego, que él puede vivir por sí mismo, pero no es cierto. Con el mero pasar el tiempo, no es que hayan cumplido su vida. Si inquieren en la pregunta de qué viene primero, si el deber o el derecho, varios insistirán en que el derecho tiene la prioridad. ¿De dónde vino el derecho? Cuando cumplen con su deber, su fruto, en la forma de un derecho, se les va acumulando. ¿Cómo puede existir un niño sin una madre? Por lo tanto, el derecho no es la primera prioridad. De hecho, el hombre no tiene ningún derecho. Cuando cumple con su deber, el resultado de esa acción le sirve como derecho. Si indagan en si la lluvia o el flujo de agua viene primero, es evidente que el flujo de agua de lluvia sigue a la lluvia. Sin lluvia no puede haber flujo. Aquí el flujo puede ser comparado al derecho y la lluvia al deber. Si he entregado todo a Dios, ¿por qué soy objeto de tantas pruebas y tribulaciones? Quien verdaderamente se haya entregado a Dios no hará esa pregunta. A pesar de que yo me he entregado, sigo sufriendo, demuestra que la entrega no es genuina, porque cuando se ha entregado todo, ¿dónde hay espacio para el yo? A continuación, un testimonio.
Estamos en Prashant Nilaya, en la Morada de la Paz, estamos al sur de la India. Hoy hace 8 tuvimos la experiencia, la grata entrevista con Leonardo Guter, miembro del Consejo Prashanti, ya nos explicó qué es el Consejo Prashanti. Y tuvimos su narración sobre cómo conoció a Sai Baba y sus primeras experiencias con él, sus primeros milagros. Ahora vamos a tocar otro tema. Leonardo, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, te agradezco a ti esta oportunidad de estar comentando y compartiendo con todos los que te escuchan mis experiencias, lo que he aprendido con Sai Baba y cómo me ha transformado la vida. Y posiblemente, Leonardo, de las cosas más lindas que podemos sentir en este momento es que nos estamos dirigiendo para nuestra propia familia Sai. Es un programa hecho para Sai, hecho para las organizaciones Satya Sai, formulado, guionizado para nosotros, en realidad, y para que nos conozcan también los demás. Entonces, de manera que no estamos hablando no solamente para un público general, sino específicamente para nuestras organizaciones, las que están escuchándonos en todas partes de América Latina. Y yo creo que esto es parte de las cosas fundamentales. Bueno, me van a escuchar un poco mal, el cambio aquí de clima en la India nos tiene a Leonardo y a mí un poco afectados, pero ahora vamos con otro tema, Leonardo, y te lo voy a poner de una vez sobre el tapete. ¿Quién es Sai Baba? Bueno, decir quién es Sai Baba es muy difícil porque nadie puede alegar un conocimiento completo de quién es Sai Baba. Sai Baba es un misterio que se va revelando de a poco en la medida que nosotros vemos más, comprendemos más cada día. Uno se puede referir a él de muchas maneras, puede considerarlo un gran educador, puede considerarlo un maestro espiritual, el maestro espiritual más grande que hay en este momento en la Tierra, puede considerarlo un avatar. Un avatar es un descenso, una encarnación de Dios en forma humana, puede considerarlo el Parabrahman, Vishnu, Dios, Jehová. Los nombres pueden diferir. Sai Baba dice que todo lo que existe, y este es el meollo de su enseñanza, es que todo es Dios, que no hay otra cosa más que Dios. Y desde la verdad de esta afirmación, él dice: yo soy Dios. Pero agrega: tú también eres Dios. La diferencia es que yo sé que soy Dios y tú no lo sabes. Él sabe que es Dios y tiene actualizada, puede manifestar el poder de Dios. Nosotros, que somos ignorantes de nuestra realidad, no podemos manifestar los poderes que no son propios justamente por esta ignorancia. Él puede manifestar los poderes de creación, de preservación, de disolución, puede materializar un objeto, hacerlo desaparecer, puede curar una enfermedad incurable, puede saber todo de la vida nuestra, de lo que tú estás pensando en este momento, y a lo mejor dentro de unas semanas te da una entrevista y te dice: mientras entrevistabas a Leonardo pensabas tal y cual cosa. Él ha dado pruebas de la omnisciencia que tiene y la omnipotencia que tiene. Mi vida, desde que lo conozco él, es una vida de ininterrumpidos milagros. En la encarnación anterior, cuando era Shirdi, él decía: tú me miras a mí, yo te miro a ti. Esto quiere decir que cuando uno piensa en Dios intensamente, Dios se hace manifiesto en la vida de uno. Y se hace manifiesto a través de señales o milagros, o a través de un lenguaje de comunicación especial que él establece y que uno reconoce. Entonces, Sai Baba es, para nosotros, los seguidores de Sai Baba, es nuestro maestro espiritual personal y también el avatar, el maestro universal que ha venido a evitar el holocausto de la humanidad y ha venido a elevar la conciencia de la humanidad a un plano superior. Él anunció a los 14 años su misión, su obra, lo que iba a ocurrir en su vida. Ahora tiene 82 años y se ha cumplido todo al pie de la letra, todo lo que ha profetizado a los 14. O sea que es un ser que está transformando la mente y el corazón de millones de personas en todos los países del mundo para bien. Se dice en la Biblia: por sus frutos le conoceréis. Los frutos de Sai Baba es que la gente que lo conoce se transforma en mejores personas. Personas menos egoístas, personas menos centradas en sí mismos, personas que tienen una disposición a ayudar al prójimo, a sacrificar su tiempo, su energía para ser útiles a la sociedad. Personas que están rompiendo con un acendrado egoísmo que llevamos todos desde hace muchas vidas, para pensar que el propósito de nuestra vida no es solamente comer, dormir, gratificar los sentidos, sino que es un propósito mucho más elevado, mucho más puro y mucho más abnegado. Entonces, el efecto de Sai Baba, que es la transformación de la gente, es un mayor milagro. Yo hace unas semanas estuve en Cuba, ningún cubano fue a India, jamás, pero sin embargo hay 30.000 seguidores de Sai Baba en Cuba. Entonces, ¿cómo es posible que un maestro espiritual de la India, que vive hoy en un pueblo del sur de la India,
haya llegado al corazón de 30.000 cubanos que jamás fueron ahí, que no lo conocen. La India, Sai Baba tiene millones de seguidores. Uno puede decir, bueno, acá el hinduismo es la religión predominante y creen, se concibe al avatar en la religión del hinduismo. ¿Cómo es posible que en una cultura tan diferente, la cubana para colmo, donde ni siquiera la religión católica está tan permitida o tan diseminada en la actualidad? ¿Por qué? Porque esas personas tuvieron experiencias directas con Sai Baba, tuvieron sus propios milagros, sus propias transformaciones. Y esto es lo que Sai Baba está haciendo. Yo creo que el 5% de sus seguidores fueron a verlo a la India. La gran mayoría no fue, pero tuvo pruebas de su divinidad, de su poder benefactor, de su poder de transformación para el bien. Esas personas sintieron que al contactarse con Sai Baba y con su mensaje y empezar a ponerlo en práctica, fue como tomar un remedio que lo fue curando de una condición de egoísmo, de una condición más primitiva, para abrir el corazón, para transformarnos en seres más cercanos a la Madre Teresa de Calcuta que como estamos ahora. Una de las cosas que más han impactado al oyente de Satya Sai Baba Amor en Acción, no tanto al devoto, al seguidor de Sai Baba, Leonardo, sino al que está conociendo por medio de nuestro programa Sai Baba, es el ecumenismo de Sai Baba. Nos han escrito cartas y nos han dicho, nos fascina este ecumenismo, esta unión de religiones, este respeto, que más que respeto, dice Sai Baba, que es tolerancia lo que hay que tener por otras religiones. Quisiera que nos hablaras un poco sobre el ecumenismo. Con mucho gusto. Mira, Sai Baba ha dicho y ha repetido muchas veces que él no vino a fundar una nueva religión, que él vino a que cada persona pueda poner en práctica en su vida realmente la religión que dice profesar, que el católico sea un mejor católico, el cristiano un mejor cristiano, el judío un mejor judío, el musulmán un mejor musulmán, el budista un mejor budista, porque en la vida diaria ponga en práctica los preceptos de su religión. Entonces él dice que todas las religiones son válidas, que todas son caminos a Dios, que todas vinieron a profetizar y a pregonar el camino de unidad, de respeto, de pureza, y que ese camino lleva siempre a la meta, que Dios es uno solo, que es adorado por diferentes nombres. Todos los nombres son válidos, todos los métodos de adoración son válidos. En ese sentido, él no quiere unir a las religiones en el sentido de que se vuelvan una, sino viene a mostrar que todas son en realidad en esencia una, que todas son válidas y que hay que respetarlas y glorificarlas. Y aquella persona que no siga una religión, que practique la religión de los valores humanos, que practique en su vida, dice que la verdadera espiritualidad, que es la esencia de todas las religiones, no es una suma de dogmas y rituales. Espiritualidad es llevar una forma de vida pura. Dice que espiritualidad es erradicar la inmoralidad de la vida de uno. Esa es la verdadera espiritualidad. Cuando uno lleva una vida practicando los valores humanos, uno lleva una vida espiritual y lleva una vida religiosa. La religión, en última instancia, muestra y son maestros que han encarnado en la tierra para mostrar caminos de purificación. Estos caminos de purificación son formas de vida que uno lleva día a día, momento a momento. Esta es la enseñanza de Sai Baba y el camino de Sai Baba. Por eso él dice que cuando uno lo conoce, él no tiene que dejar su religión, al contrario, tiene que practicarla con mayor intensidad, mayor coherencia, y no ser un hipócrita que, por ejemplo, uno va a una iglesia el domingo, pero de lunes a sábado es una persona inmoral. Nosotros tenemos la experiencia en Argentina que cuando teníamos la dictadura, los generales que secuestraron y mataron a 30.000 personas no faltaban a misa los domingos, pero porque hicieran este ritual los domingos no se puede decir que ellos eran religiosos. O sea, la verdadera religión es una forma de vida que se lleva de domingo a domingo, todos los días de semana hay que vivir con pureza, con la verdad, rectitud, paz, amor y no violencia, que son los 5 valores esenciales de todos los seres humanos. En este sentido yo digo que la religión de Sai Baba es la religión del amor. Es la religión donde uno, Sai Baba lo dice, todas las religiones se pueden sintetizar en una frase: ayuda siempre, no dañe jamás. Si uno practica esto en su vida, está siendo una persona religiosa, aunque no crea en ninguna religión en particular, pero está creyendo en todas, porque todas en realidad recomiendan esto. Hay que amar al prójimo y servir al prójimo. Este es el amor en acción de Sai Baba. De hecho, Leonardo, aquí en Prashanti nos encontramos judíos, nos encontramos musulmanes, cristianos evangélicos, cristianos católicos, se da misa católica. Sí, todas las religiones están acá, todas las festividades religiosas se celebran realmente muy bien. No creo que haya una Navidad
más hermosa que la que se vive en Prashanti Nilayam, donde en realidad se preserva el espíritu de la Navidad. Sai Baba dice que en la Navidad no es un momento para emborracharse y hacer acciones muy mundanas, sino es un momento para pensar en Jesús, en su vida, en el mensaje que dio y esforzarse para ponerlo en práctica. Entonces, el mismo símbolo, el original de Sai Baba, tenía los símbolos de las principales religiones del mundo, lo que se llamaba el Sarvadharma. Aquí se muestra realmente el respeto de él por todas las religiones, y como tú dijiste, aquí se celebran las religiones del cristianismo, del judaísmo, del budismo, de los musulmanes. Todas las fechas principales de cada religión tienen sus días de celebración en el ashram. Hay una pregunta que siempre me gusta hacer, Leonardo, a las personas como vos, los directivos de SAI, las personas con experiencia. Me han escuchado muchísimo nuestros oyentes, que generalmente la hago, porque nuestra sociedad está colmada de personas que sufren, de personas que están con angustias, de personas que están con preocupaciones. Ahora en el siglo XX se le llamó estrés, pero sea como sea, sin duda alguna es una sociedad con dolor. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué encuentra ese que tiene la preocupación, ese que sufre, en el mensaje de Sai Baba, que le pueda hacer vivo, que lo pueda rescatar, que lo pueda elevar, que lo pueda sacar de ahí? Y encuentra la solución, el remedio fundamental. La ansiedad, el estrés es una enfermedad. Toda enfermedad tiene una causa, y la causa en última instancia es la ignorancia. Cuando uno cree que es el cuerpo, que lo importante es poseer, tener, acumular, y uno no tiene, no posee, no acumula lo suficiente, o tiene miedo de perderlo, que se genera el temor, la angustia, la depresión. Cuando uno se da cuenta que la vida tiene otro propósito, que la vida tiene un propósito mucho más elevado, cuando uno empieza a escuchar el mensaje de Sai Baba y lo empieza a aplicar, surge tal transformación en la vida de uno, que surge espontáneamente un sentimiento de paz, de tranquilidad, de confianza. Y esto es porque está tomando el remedio que realmente cura la enfermedad del mundo. Es como la persona, por ejemplo, que dice, yo me quiero comprar esto y ya con esto me conformo y no quiero nada más. A lo mejor es un coche, quieren cambiar el auto y dicen, bueno, si consigo este auto, van a pasar un par de años y va a querer otro auto. En realidad ni siquiera un par de años. Los pocos días de tener el auto se va a mirar otro con otros ojos de deseo. El deseo jamás se satisface. Lo mundano es como tirarle leña al fuego. Cuanto más leña se tira, el fuego más crece. Entonces, las personas que están orientadas hacia lo mundano están alimentando una insatisfacción permanente. Esta insatisfacción, porque los deseos nunca se pueden calmar, genera toda esta ansiedad, este estrés. Cuando uno se da cuenta y comprende realmente que el propósito de la vida es otro, ya no corre detrás de las ilusiones. Entonces ya tiene una calma que le hace evitar el estrés, la ansiedad, la depresión. La vida espiritual, la vida con... Sai Baba dice que uno no tiene que alejarse del mundo. La verdadera espiritualidad no es abandonar a la familia, las posesiones, irse a una montaña, a los Himalayas a meditar en una ermita. La espiritualidad es vivir con los pies bien firmes en la tierra, pero la cabeza muy alta en el cielo. Él dice, el dinero no tiene nada de malo, todo depende de cómo se consiga y cómo se gaste. Si uno trabaja honestamente por tener dinero y después de usarlo para cuidar a su familia y tener un buen pasar, también lo que le sobra lo usa para ayudar al prójimo en necesidad, ese dinero es un dinero sagrado. Si la persona obtiene un dinero por malas fuentes, roba para conseguirlo, lo utiliza para cosas egoístas e incorrectas, es dinero pecaminoso. En este sentido, vivir en el mundo no está mal tener familia, casa, un auto lindo, posesiones, ropa, pero también hay que vivir en el mundo sin olvidarse de Dios, sin olvidar que Dios existe, que hay una forma moral de vida, y uno vive en el mundo, pero trata de que esa forma de vida en el mundo no contradiga una forma espiritual, que uno no le venda el alma al diablo, que uno viva con la conciencia tranquila. Entonces, cuando uno aprende esta forma moral, ética, espiritual de vivir, uno vive con la paz en su conciencia, que es la riqueza más preciada de todas. La persona que tiene paz en la conciencia es el hombre más rico de todos. Entonces, esto es uno de los tantos efectos del mensaje y del poder de Sai Baba. Él logra de alguna manera convencer a la gente que lo espiritual es real, que la espiritualidad es algo que se puede practicar, que no implica un cambio de vida radical, simplemente recordar a Dios. Cuando uno toma esta forma de vida, toma este remedio, empieza cada día a sentirse mejor.
Sai nos enseña, por lo que vos nos decís, que se puede ser feliz siendo espiritual. No se puede, se llega realmente a ser feliz viviendo una vida espiritual. El verdadero camino a la felicidad es a través de vivir una vida espiritual en el mundo. ¿Por qué? Porque esta felicidad es sana, es verdadera y duradera. Las felicidades momentáneas, hay gente que dice, bueno, me voy a emborrachar. Y se emborrachan y tienen un momento de euforia, que creen que son felices, y después tienen un gran momento de resaca después, de malestar físico y en su conciencia y en su ámbito familiar. Entonces hay muchas felicidades totalmente transitorias que traen mucho dolor después. La felicidad del que se droga, que está feliz unos segundos pero después tiene mucho dolor él y su familia, como felicidades no tan dramáticas como las drogas o el alcohol, felicidades normales, pero que a veces son transitorias. En el mundo toda la gente siente que hay un momento de felicidad, uno de dolor, una felicidad y uno de dolor. Y esto es parte de la regla de la vida. Pero cuando uno entra en lo espiritual se da cuenta y vive desde otra perspectiva y ya no le afectan las altas y bajas de la vida, porque sabe que todo es parte del juego de esta creación. Entonces vive con una paz interior que es la verdadera felicidad. A nosotros nos dicen, Leonardo, me imagino que en tus primeros años también, nos dicen que por qué venir a Prasanthi Nilayam, que con la mitad de lo que gastamos viniendo a Prasanthi Nilayam podemos irnos a cualquier otro puerto a disfrutar de otro tipo de cosas. Bueno, sí, uno puede ir a cualquier lado. Hace 2000 años uno podía haber ido a visitar a Jesús o no ir a visitarlo. Uno a lo mejor en esa época, hace 2000 años, había playas muy lindas cerca de donde uno vivía. Y decía, ¿para qué me voy a tomar el trabajo de ir hasta Jesús? Si acá cerca tengo esta playa tan linda, no me cuesta nada y la disfruto. Bueno, evidentemente sí se puede disfrutar, pero hace 2000 años yo hubiera ido a ver a Jesús. Y creo que toda persona que tenga cierta profundidad en su vida se da cuenta que hay una oportunidad de ver a un ser como Jesús hoy en la tierra, y creo que hay que aprovecharlo. No es que Sai Baba diga que todos tienen que ir a verlo, porque Sai Baba está en todos lados, por eso tanta gente se vuelve su devota. Pero los que tenemos la oportunidad y la sensación de necesidad de ir a verlo, sentimos que recargamos las baterías espirituales al estar en la presencia de Sai Baba. Cuando los que vienen a la India y al Ashram de Sai Baba van a tener todos esta experiencia, que después de unos días uno se olvida del mundo, ya no sabe qué día de la semana es, hace cuánto llegó, y uno entra en otra dimensión. Es una dimensión espiritual, donde uno empieza a llenarse de Dios y de espiritualidad. Primero, por la energía de Sai Baba. Segundo, porque todo lo que rodea el ashram de Sai Baba y toda la gente acá está en un ámbito espiritual. Cuando estamos en el mundo, todos los días uno se levanta, escucha la televisión o la radio, lee el periódico, noticias terribles. Uno vive en medio del mundo, y del mundo con todas las noticias terribles y desastres y accidentes y robos, y cosas que realmente perturban. Cuando uno se llena de eso, el resultado es una mente que está llena de ese contenido tan terrible. Cuando uno viene a Sai Baba se llena de una energía espiritual altísima. Entonces la mente se purifica, el corazón se purifica y uno empieza a vibrar en otra dimensión. Esta experiencia hay que vivirla para poder comprenderla. Es muy difícil explicarla, es un estado de conciencia que se alcanza. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de venir, es realmente como recargar intensamente las pilas espirituales en la vida de uno. Perfecto, así terminamos la segunda entrevista, que es la segunda parte, la segunda semana de las conversaciones que hemos tenido con Leonardo Guter personalmente aquí en Prasanthi Nilayam, la morada de la paz eterna, la casa de Sai Baba en el sur de la India. Muchísimas gracias, Leonardo, y estaremos de nuevo con todos ustedes la próxima semana. Bueno, qué dicha, Ronnie, qué dicha, Teresita, por supuesto, y con el apoyo técnico de Uriel Dávila y en los controles Raimundo Quesada. Hemos terminado una hora más, repitiendo que los invitamos a escuchar la www.elamorenaccion.com, donde ahí vamos a poder oír todos los programas desde que iniciamos en aquel 10 de noviembre del año 2007. Pueden oírlo cuando lo gusten, uno por uno, uno al día, uno al mes, pero va a ser un mensaje muy espiritual, muy interesante que les va a llenar su vida. Ronnie, ¿hay noticias? Como no, para mañana tenemos un retiro espiritual en la casa de Leticia Billy, en la Ribera de Belén, de 9 a 3 de la tarde. El teléfono 2293-3392. Qué bien. Vamos a terminar hoy con un lindo mensaje que nos va a leer Teresita. Y por supuesto a todos les damos las gracias por esta hora, por acompañarnos. Y el que quiera información, el que quiera videos, el que quiera música, el que quiera programas, el que quiera un libro, todo gratuito,
puede escribir a amorenaccion@raxa.co.cr, repito, amorenaccion@raxa.co.cr, o al apartado postal 5691-1000 San José, Costa Rica. Hugo, si está en San José también, en Costa Rica, al teléfono 2290-3472, 2290-3472, en donde nos puede dejar el recado, y con mucho gusto, a donde sea le enviamos un libro, un CD, lo que sea, todo gratuito, con mucho gusto. Los esperamos la próxima semana. Cierta vez le pregunté a Ramesh, uno de mis maestros de la India, ¿por qué existen personas que salen fácilmente de los problemas más complicados, mientras que otras sufren por problemas muy pequeños, muriendo ahogadas en un vaso de agua? Él simplemente sonrió y me contó esta historia. Era un sujeto que vivió amorosamente toda su vida. Cuando murió, todo el mundo dijo que se iría al cielo. Un hombre bondadoso como él solamente podría ir al paraíso. Ir al cielo no era tan importante para aquel hombre, pero igual él fue para allá. En esa época, el cielo todavía no había tenido un programa de calidad total. La recepción no funcionaba muy bien, que digamos. La chica que lo recibió dio una mirada rápida a las fichas que tenía sobre el mostrador, y como no vio el nombre de él en la lista, lo orientó para ir al infierno. En el infierno, usted sabe cómo es. Nadie exige credencial o invitación. Cualquiera que llega es invitado a entrar. El sujeto entró allí y se fue quedando. Algunos días después, Lucifer llegó furioso a las puertas del paraíso para pedirle explicaciones a San Pedro. ¡Esto es sabotaje! Nunca imaginé que fuese capaz de una bajeza semejante. Eso que usted está haciendo es puro terrorismo. Sin saber el motivo de tanta furia, San Pedro preguntó sorprendido de qué se trataba. Lucifer, trastornado, gritó: «Usted mandó a ese sujeto al infierno y él está haciendo un verdadero desastre allí. Él llegó escuchando a las personas, él llegó mirándolas a los ojos, conversando con ellas. Ahora está todo el mundo dialogando, abrazándose y besándose. El infierno está insoportable. Parece el paraíso». Y entonces hizo un pedido. «Pedro, por favor, agarre a ese sujeto y tráigalo para acá». Cuando Ramesh terminó de contar esta historia, me miró cariñosamente y dijo: «Vive con tanto amor en el corazón que si por error fueses a parar al infierno, el propio demonio te lleve de vuelta al paraíso. Los problemas forman parte de nuestra vida, pero no dejes que ellos te transformen en una persona amargada. Las crisis siempre se van a suceder y a veces no tendrás opción. Tu vida está sensacional y de repente puedes descubrir que un ser querido está enfermo, que la política económica del país cambió y que infinitas posibilidades de preocupación aparecen. No puedes elegir la crisis que deberás enfrentar, pero puedes elegir la manera de enfrentarlas». Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.